¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo video tutorial, el video tutorial de los fines de semana. Eh, Hoy quiero explicaros los bucles en set, que es lo último que nos queda de este comando, porque ya hemos visto pues bueno, el espacio patrón, el espacio de retención, hemos visto diferentes parametrizaciones, reglas de sustitución, expresiones regulares, etcétera. Entonces vamos a ver esto de los saltos, cómo poder crear un bucle infinito o un bucle que en función de una condición pues rompa. Y para ello yo creo que es muy instructivo aplicar este comando para hacer o para reproducir más bien la serie de Fibonacci. La serie de Fibonacci está muy popularizada en programación porque se utiliza tanto cuando se estudian bucles y condicionales como cuando se estudia recursividad. Al final no deja de ser una serie recursiva y por tanto podemos aplicar la recursividad. No podemos olvidar que la recursividad al final no deja de ser una serie de iteraciones concatenadas, todas ellas, hasta que se dé una determinada condición que lo tire todo abajo, ¿no? Bien, entonces nosotros vamos a utilizar el comando set. Sí es cierto que este comando no está enfocado para este tipo de ejercicios, pero en esta vida, conociendo todo, toda la parametrización, todas las instrucciones, toda esa capacidad transformativa que tiene set, nosotros podemos descontextualizar y extrapolar su funcionamiento a cualquier ejercicio que nos convenga a nosotros. Y en este caso yo creo que para ver lo que son los saltos tanto condicionales como incondicionales y por supuesto la generación de bucles con el comando set, la serie de Fibonacci es la más práctica y la más instructiva para ver. Además, vamos a utilizar una práctica de permutación que os voy a explicar a continuación. Para ello, para que no me dé error el terminal, voy a utilizar este símbolo que es la almohadilla o la parrilla, depende cómo le llaméis, o el Sharp también, pues depende cómo le llaméis, aquí tiene un significado particular que es el de los comentarios. Esto creo que sí, tiene coincidencia con el de Python. Python utiliza también el Sharp, sin embargo otros utilizan la doble barra, utilizan incluso la apóstrofe, en fin, hay diferentes formas de reproducir por ahí lo que es un comentario. Bueno, pues Shell concretamente utiliza también la parrilla. Y fijaos, vamos a iniciar la serie con estos dos valores. Hay que iniciarla con algo para, digamos, es como el impulso que necesita, el estímulo que necesita la serie para arrancar y empezar ahí a generar valores como locos. Este estímulo es concretamente esa cadena, 0, 1. Entonces, lo que vamos a hacer es intercambiar la posición de la segunda columna por la primera y sumar los valores anteriores. Es decir, básicamente lo que vamos a hacer es que este valor que está en la segunda columna va a pasar a la primera. Por tanto, lo cambio para ahí. Y la segunda columna de la nueva línea, es decir, de esa nueva iteración, va a ser la suma de los valores anteriores, es decir, de la columna 1 y de la columna 2 de la iteración anterior. Por tanto, aquí sería 1. Si volvemos otra vez a otra iteración, vemos que este 1, que está en la segunda posición, en la segunda columna, pasa a la primera columna. Por tanto, lo dejamos ahí. Que en este caso será igual pasar la primera columna que la segunda porque hay coincidencia de valor. Pero cuidado, porque nosotros vamos a hacer un algoritmo genérico y por tanto la segunda columna es la dinámica la que va a cambiar, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a obtener en la segunda columna? La suma de los valores anteriores, por tanto 2. Bien, si me paso a la siguiente, yo aquí obtengo un 2 y aquí obtengo un 3. Daos cuenta, este 2 que está en la segunda columna pasa a la primera y en la segunda columna tengo la suma de los valores anteriores, de la columna 1 y de la columna 2 de la iteración anterior. Y si os dais cuenta, vamos reproduciendo además en ambas columnas, aquí pasaría el 3, aquí pasaría el 5. En la siguiente, pues aquí pasaría el 5 y obviamente aquí pasaría el 8. Y si os dais cuenta, tenemos la serie de Fibonacci en ambas columnas. Sin embargo, si nosotros indagamos por internet, si no recordamos exactamente si la serie de Fibonacci empieza en 0 o no, nos damos cuenta que efectivamente la serie de Fibonacci, desde un punto de vista matemático, sí que empieza en 0. ¿Por qué? Porque si no, este 1 aquí no tendría sentido. Daos cuenta que es la suma de este 1 más este 0. Si la empezáramos en 1, 1, ¿de dónde ha salido este 1? Perdón, ¿de dónde ha salido este 1? De la suma siempre de dos valores anteriores. Por tanto, tenemos que iniciarla en 0, ¿de acuerdo? Y lo correcto es que empiece en 0. Por tanto, lo vamos a dejar así. Bien, entonces, ¿cómo hago yo que una serie empiece en 0? Pues utilizamos echo y le pasamos la primera expresión. Echo sabemos que es un comando que, si yo ahora le doy a intro, automáticamente la cadena de texto, el texto que yo le paso como argumento de entrada, es decir, por su entrada estándar, hace un eco a la salida estándar. Por eso se llama echo, porque reproduce su entrada estándar exactamente igual por la salida estándar, salvo que hayamos hecho nosotros algún tipo de modificación, es decir, esté aplicado alguna aritmética o algo, pero si hago un cálculo, obviamente se expande ese cálculo, se realiza ese cálculo y luego nos da por la salida estándar el resultado de esa operación, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a aplicar también con set? Bien,
Si yo ahora no quiero que salga por la salida estándar, sino que quiero que esta salida del comando ECA se corresponda con la entrada estándar de otro comando, en este caso del set, lo que hago es utilizar un pipe, ¿de acuerdo? Una tubería. Entonces, esto pasa a la entrada estándar de set, ¿de acuerdo? Set es un comando que, digamos, es como multidisciplinar. En ese sentido, podemos pasarle un archivo de texto o varios archivos de texto, entonces leerá de ellos, pero también lee más bien, y por tanto podemos pasarle texto a partir de una tubería. Entonces él va a leer de ese pipe porque está capacitado para ello, está programado internamente para ello y por tanto va a hacer una lectura. En otro vídeo, no el fin de semana que viene, pero al siguiente, vamos a entender esto de los pipes y de las tuberías a través de un pequeño script en C++ o en C, que lo vamos a compilar, lo vamos a programar y vais a entender lo que es la entrada estándar y la salida estándar. Cómo puedo leer de un archivo o cómo puedo leer a través del pipe. Es muy sencillo, realmente es una tontería y todos estos comandos pues están programados para poder leer tanto de la entrada estándar como evidentemente de archivos, ¿de acuerdo? Al final los archivos, el contenido de esos archivos se convierten en su entrada estándar. Antes vimos, cuando os enseñé la permutación, vimos que estoy generando dos columnas, pero yo por la salida estándar solo quiero una. Entonces tengo que quedarme con una sustitución, por tanto tengo que quedarme con esta primera parte. Esto es justo cómo voy a iniciar yo este ejercicio, obteniendo solo esta primera parte. Y eso lo hacemos con una regla de sustitución muy sencilla. Yo voy a crear un grupo que ya os expliqué, todo lo que está encerrado por paréntesis, al final pues tiene un significado bastante concreto para una expresión regular. Básicamente se almacena en una especie de buffer y lo separa del resto. Y la manera de obtener ese resultado es indexándolo con la barra, con la contrabarra y utilizar el 1, el 2, dependiendo de la posición de ese grupo dentro de la expresión regular. Entonces vamos a crear aquí también un rango y vamos a decir que si obtengo números del 0 al 9, 1 o más, por eso utilizo este más, y que el resto me da exactamente igual, ¿de acuerdo? Porque solo me quiero quedar con esta primera parte. El resto me da exactamente igual, me es completamente indiferente. Entonces, aplico la regla de sustitución y ¿con qué me quedo? Pues con ese primer grupo y la manera de indexarlo es esa, ¿de acuerdo? Con esta contrabarra. Este es el slash y esta es, digamos, pues la contrabarra, ¿no? Es decir, si eso es la barra invertida, pues esto es la barra invertida, pero en este caso con una orientación hacia la izquierda, ¿de acuerdo? El otro con la orientación hacia la derecha. De esta manera, si yo ahora le doy a intro, fijaos que me da error. ¿Por qué me está dando error? Porque yo estoy utilizando aquí una serie de caracteres que set interpreta literalmente, pero no interpreta como expresión regular. Por tanto, me da error, ¿de acuerdo? Entonces tengo que utilizar aquí el flag "-e", de manera que cada uno de estos caracteres, esto ya lo expliqué en los vídeos anteriores, pues lo reconozca como expresión regular. Le doy a intro y fijaos que efectivamente me está obteniendo el valor adecuado. Sin embargo, si yo ahora, y esto lo comenté en el vídeo anterior, cualquier expresión de sustitución lo que hace es que modifica el espacio patrón, es decir, lo que voy a sacar por pantalla. Por tanto, este primer contexto que yo tenía ha sido modificado por este otro. Y sin embargo, ¿cómo permuto yo aquí y hago la suma si acabo de modificarlo? Ese es un verdadero problema. Entonces, lo que tengo que hacer es almacenar el contexto inicial en algún lugar que no se vea afectado por esta primera expresión regular. Luego os explicaré por qué la utilizamos al inicio y no al final, ¿de acuerdo? Porque lo evidente sería calcularla al final y evitar pues este almacenamiento temporal, ¿no? Pero tiene su porqué. Entonces utilizamos h. H lo que hace es que esto que pasamos inicialmente lo almacena en un espacio temporal que no se ve afectado por ningún tipo de regla de sustitución, ni tampoco se va a imprimir. Queda ahí en el limbo, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, una vez que lo tengo ahí, tras esta primera expresión regular, yo lo que hago es recuperarlo, es decir, recupero el valor anterior y lo hago con la letra g. De esta manera, g lo que hace es de get, significa get, lo que hace es lee el espacio patrón y si contiene algo, lo vuelca directamente, perdón, el espacio patrón o el espacio de retención, lee el contenido del espacio de retención y lo pasa directamente o lo carga al espacio patrón. Por tanto, ahora cualquier regla de sustitución que yo aplique lo va a hacer sobre este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, lo hacemos. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Aquí es donde hago la permutación. Entonces, para permutar una columna por otra, yo lo primero que tengo que hacer es de alguna manera identificarlas. ¿Y cómo lo hago? Con dos grupos. Y hago lo mismo, dos series o dos rangos del 0 al 9 y aquí utilizo el más. Están separados por un espacio, lo puedo indicar literalmente porque set lo reconoce, ¿de acuerdo? Por tanto, no tengo que poner ningún nombre de ninguna clase ni complicarme más la vida. Utilizamos otro grupo, ponemos el rango del 0 al 9 y le decimos que más. Perfecto. Entonces yo ahora lo que tengo que hacer es permutar las posiciones, crear un nuevo espacio patrón,
de manera que la columna 2 pase a la primera posición y la columna 2 sea la suma de los valores que en este caso contiene el espacio patrón, ¿de acuerdo? Es decir, parto de un espacio patrón y voy a crearme uno nuevo. ¿Cómo lo hago? Pues lo hago con un eco y fijaos, lo primero que voy a hacer es decirle la segunda posición, pónmela como la primera. Luego un espacio y entonces ahora tengo que escapar el dólar y luego os explicaré lo que es las sumas aritméticas con el comando eco. Se utiliza el doble paréntesis, ¿de acuerdo? Luego vemos un ejemplo muy cortito. Entonces, tengo que escapar el dólar, luego utilizo los dos paréntesis y a continuación le digo /1, es decir, la primera columna más la segunda columna y vuelvo a cerrar con dos paréntesis. Cierro la doble comilla. Las dobles comillas son fundamentales porque si no lo hago, eco no me va a expandir esta aritmética y por tanto me va a devolver un valor totalmente erróneo, ¿de acuerdo? Y daría error esta expresión. Por tanto, el salto condicional que vamos a poner luego nos saltaría y evidentemente nos daría un error. Bien, cierro esto y ¿cómo hago yo aquí que set, forzar a set para que evalúe esta expresión? Pues le ponemos la E de evaluate, ¿de acuerdo? Y de esta manera lo que hace es evaluar. Si yo lo dejo tal cual y le doy a intro, fijaos que ahora sí que lo ha hecho bien. Esta era la segunda iteración que vimos antes al principio del vídeo. Es decir, la segunda columna pasa a la primera y la segunda columna se convierte en la suma de estos dos valores. Perfecto, lo hemos permutado y nos lo ha hecho. Sin embargo, esto muere aquí. Es decir, esto se queda aquí. Si os dais cuenta, lo que os comentaba antes, la serie de Fibonacci empieza por 0. Si yo hago esta sustitución después, como este es el primer valor que me devuelve esta primera regla de sustitución, el 0 no lo voy a obtener nunca. Entonces lo que hago es, hago la sustitución cuando sí tengo un 0 y lo puedo representar adecuadamente por la salida estándar. Porque yo inicialmente a esta expresión set la cargo con este 0,1, por tanto el 0 lo puedo extraer de aquí. Si yo toda esta parte la pongo al final, evidentemente esta segunda regla de sustitución me transforma la primera inyección en esta segunda y ya no tengo 0, ¿de acuerdo? Entonces ya tengo que retrabajar esto para que funcione bien. La forma de retrabajarlo es intercambiar una sustitución por otra y de esta manera ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Bien, sin embargo, no me puedo quedar aquí. Primero, yo quiero imprimir solo la sustitución de esta regla de aquí, ¿de acuerdo? Y no quiero que esta se imprima, sino quiero que esta se inyecte como espacio patrón al principio de nuevo, hasta que yo le diga, párate aquí, ¿de acuerdo? ¿Cómo hago eso? Bueno, para indicarle a set que no imprima, salvo que yo se lo indique, lo vimos en el vídeo anterior, utilizamos la letra N, ¿de acuerdo? De esta manera lo que estoy diciendo es, no me imprimas, salvo que yo explícitamente te lo indique a través de la parametrización correspondiente. ¿Cuál es la parametrización correspondiente? Pues decirle aquí, ponerle una P. Y fijaos que si yo ahora le doy intro, me está devolviendo un 0, con lo cual la serie de Fibonacci se inicia bien, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo yo ahora hago que esta última regla de sustitución, que es la que me devuelve esta concretamente, es decir, la permutación de columnas y la suma de la iteración anterior, que realmente no es la suma de la iteración anterior, aunque me lo represente, sí corresponde a la iteración anterior, pero es la iteración que está en proceso en ese momento, ¿de acuerdo? ¿Cómo le digo yo eso? Es decir, que este resultado me lo vuelva a inyectar de manera que yo aquí en H, en vez de almacenar este 0,1, almacene este 1,1 para recuperarlo aquí, hacer aquí la sustitución correspondiente y que me devuelva solo el 1 y cuando aquí obtenga este valor de aquí, pues hacer la nueva permutación de manera que me quede el 1 en la primera posición, en la primera columna y el 2 en la segunda. Pues fijaos, eso se hace de la siguiente manera, con una letra que se llama T, que es un salto condicional. Eso quiere decir que la regla de sustitución anterior y exclusivamente reglas de sustitución, no otra cosa, se haya realizado correctamente. Por tanto, si esta regla de sustitución se ejecutó adecuadamente, T va a saltar. ¿Y dónde va a saltar? Donde yo le diga. Si no pongo nada, esto no hace nada. Entonces, yo tengo que indicarle de alguna manera dónde tiene que saltar. Pues pongo a través de una etiqueta, por ejemplo, la letra A, que es muy habitual y la vais a encontrar en cientos de documentación relacionados con SET, ¿de acuerdo? Me voy al principio y fijaos, aquí, para indicarle que esto es una etiqueta, utilizamos los dos puntos, muy habitual también en ciertos lenguajes de programación que funcionan con el goto y todo esto, ¿de acuerdo? Y a continuación le indico la A y punto y coma para separar diferentes instrucciones dentro de set. ¿Esto qué va a hacer? Va a iterar hasta el infinito y más allá. Bueno, realmente no está al infinito porque llega a un tope de cálculo y ahí rompe. Bueno, no rompe, sino que sigue reproduciéndome el mismo valor de manera infinita. Como este es un procesador bastante potente, lo que vamos a hacer es ponerle un timeout
para ver cómo funciona. Timeout es un comando que se pone como prefijo del resto de comandos que nos van a dar un resultado muy, ¿cómo decirlo? Como muy prolongado, y entonces nosotros le decimos, después de este tiempo concreto, pues rompe este comando, ¿de acuerdo? Es como encerrarlo dentro de un bucle infinito con una determinada condición, que en este caso la condición va a ser el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le pongo aquí 0.02, por ejemplo, o 0.01, más pequeño todavía, es de segundos. Le doy a intro y fijaos que aún así ha sacado varios números, ¿de acuerdo? Pero fijaos, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 33, 34, 55. Esta es la serie de Fibonacci, tal cual. Empieza en 0 y se va reproduciendo de manera secuencial hasta llegar hasta la máxima capacidad de cálculo que tiene, en este caso, Shell, ¿de acuerdo? Bien, volvamos al principio. Entonces, yo no quiero esto, yo quiero que, llegado a un determinado número, pues cuando alcance un límite, rompa. Entonces vamos a borrar esto y vamos a decirle, justo después de imprimir, vamos a aplicar aquí otra regla en este caso no de sustitución, sino de coincidencia. Y las de coincidencia es indicar las dos barras, indicarle aquí con qué valor tiene que coincidir, en este caso con 55, por ejemplo, y entonces le digo salto incondicional, la B, y va a saltar al final de la línea, ¿de acuerdo? Entonces fijaos, cuando yo le dé intro aquí, daos cuenta que ha encontrado el 55 y automáticamente lo que ha hecho ha sido romper las iteraciones. Por tanto, lo que estoy haciendo es un bucle infinito, condicionarlo de manera que cuando se cumpla una determinada condición, pues se rompa el bucle, ¿de acuerdo? Y saque por consola todos los valores anteriores a esta condición. En este caso cumple con 55, lo paro y listo, ¿de acuerdo? Y se ha acabado. Por tanto, la serie de Fibonacci la hemos reproducido en una sola columna, que era lo que queríamos. ¿Cuánto tiempo supone esto? Bueno, si hacemos un time aquí y le damos a intro, fijaos que es que no tarda nada. Esto depende mucho del procesador, ¿de acuerdo? Que tengáis. Si es un procesador muy rápido, evidentemente los tiempos pues, van a ser mucho más rápido. Si esto lo hacéis en una Raspberry o incluso en un Arduino 1Q, que tiene una MPU, por tanto tiene un procesador que funciona con una distribución de Debian, bueno, son procesadores un poco más limitados, por tanto quizá los tiempos sean superiores, ¿de acuerdo? Pero tampoco es que sea un tiempo demasiado prolongado. Estos bucles son tremendamente rápidos. Bien, un último detalle. Aquí vemos una aritmética, esta concretamente, que quise antes resumir de alguna manera, pero fijaos, para nosotros utilizar aritméticas dentro de eco, utilizamos el dólar y los dos paréntesis. Y luego podemos aquí, pues poner, imaginaos, 10 por 10. Y cierro con el doble paréntesis. Y lo que hace es que expande, este dólar es fundamental aquí, porque le estás diciendo a eco que lo que va a encontrar ahí es una expresión aritmética y que la tiene que expandir la ejecución de esa aritmética. Y es justo lo que hace, ¿de acuerdo? ¿Por qué se utilizan los dos paréntesis? Bueno, eso realmente forma parte de lo que es la sintaxis del propio lenguaje Shell, en este caso Bash, pero funciona igual con SH, con ZSH, tienen la misma sintaxis. Por tanto, forma parte de esa sintaxis y no la vamos a cuestionar, ¿de acuerdo? Es lo que hay que hacer y punto pelota. Bien, pues aquí acabamos este ejercicio. ¿Qué vamos a hacer el fin de semana que viene? Fijaos, sorpresa, sorpresa. Vamos a reproducir un reloj de agujas, pero no agujas que sean líneas, sino agujas poligonales. Vamos a trazar las reglas y vamos a estudiar la aritmética asociada o la parametrización matemática asociada a la rotación de vértices. Y vamos a utilizarlo, vamos a reproducirlo en Octave o Octave en español, que básicamente es una especie de MATLAB en el que podemos hacer mil y una historias. Tiene un lenguaje de programación bastante sencillo con un montón de funciones que nos van a venir geniales. Y además vamos a utilizar pues matrices, diferentes estructuras de matrices, obtener tiempos, porque hay que obtener la hora, evidentemente no son las 11:43, pero si yo cojo el algoritmo que tengo aquí, que es concretamente aquí, y lo vuelvo a reproducir, fijaos que me va a reproducir la hora exacta, que son las 12 y 4 y 9 segundos, ¿de acuerdo? 12 y 4. Bueno, pues esto es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer toda la esfera, vamos a representar aquí la hora en digital y, por supuesto, la hora en analógica. Algo que me faltó aquí son las horas más relevantes, las 12, aquí las 3, las 6 y las 9, también lo vamos a hacer y vamos a hacer muchas cosas. Por tanto, el vídeo del próximo fin de semana va a ser muy interesante y os recomiendo que no os lo perdáis. Así que, amigos, que tengáis buena semana, hasta el próximo fin de semana y nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Adiós.